Es un tema, una patología que vamos a ver muy frecuentemente en la consulta, ¿no? Tal vez las micosis superficiales, hasta las micosis subcutáneas, van a ser micosis que se van a ver en consulta externa, y las micosis profundas ya vamos a ver en ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, en el trópico, Santa Cruz, en áreas más tropicales es donde vamos a tener y vamos a tener que hacer tratamiento en muchos casos intrahospitalario, ¿no? Pero las micosis superficiales como las tiñas, las tiñas facei, manum, cruris, son micosis que las vamos a ver frecuentemente en la consulta y pueden ser tratadas de forma ambulatoria siempre y cuando se dé algún tipo de instrucciones para el tratamiento, ¿ya? Vamos a tener la última clase donde vamos a hablar solamente de antimicóticos, el uso, la dosis, el manejo en estos pacientes, ¿ya? Entonces, primero definimos, ¿no? ¿Qué es una micosis? Es una infección por microhongos, ¿no? Es decir, por hongos que pueden producir cuadros, sean benignos o graves, ¿no? Benignos como una tiña facei, por ejemplo, ¿no? O una micosis en la cara, ¿no? Y los graves puede ser una paracoxidoidomicosis, por ejemplo, que produce un cuadro pulmonar, ¿no? Y grave con riesgo de vida en el paciente, ¿no? Es importante en las tres especialidades, ¿no? En la parte dermatológica porque es una lesión que se presenta en la piel, ¿no? En la clínica general porque va muchas veces secundario a patologías de base, ¿no? Porque el hongo, todos tenemos hongo, ¿no? Pero ¿qué hace que uno presente el hongo? La inmunidad, ¿no? Entonces las defensas a veces son muy bajas y el hongo se asienta, y cuando el hongo se presenta es bien difícil poder controlarlo posteriormente, ¿no? Y otro es quirúrgico porque muchas veces los hongos tienen que resolverse mediante una cirugía, por ejemplo, en el poder sacar parte del pulmón, parte de un hueso, ¿no? Cuando este está afectado por el hongo, ¿no? Entonces, tenemos dos vías de ingreso, ¿no? Una vía inhalatoria, donde va a producir lesiones a nivel pulmonar, otra por vía de traumatismo que produce lesiones tanto en la piel como en mucosa. Una característica que tiene el hongo es que se adapta muy fácilmente, ¿no? Y este puede adaptarse a temperaturas generalmente húmedas, ¿no? Que es el hábitat de este hongo, ¿no? Y también el hongo puede modificar hasta su morfología, ¿no? Para poder quedarse o asentarse en esa piel. Entonces, basta que nosotros le demos al hongo un área donde pueda él quedarse, adaptarse, el hongo va a permanecer por meses, años, inclusive por toda la vida, ¿no? Dependiendo del lugar donde se localiza el hongo, el nombre del hongo, tenemos también sus nombres, la nomenclatura, como digo, ¿no? Por ejemplo, una micosis en las uñas se denomina onicomicosis. Si los hongos son dermatofitos, por ejemplo, en la piel podemos hablar de un dermatofito, en las mucosas de levaduras, etcétera, ¿no? Conocemos muchas veces comúnmente al hongo como un empeine también. Ahora, como les decía, no todos tenemos hongos, pero hay factores, ¿no? Que producen mayor riesgo de tener que otros. Por ejemplo, entre los factores externos estamos las costumbres alimentarias, es decir, si uno consume hongos continuamente, entonces puede no tener riesgo de tener estos. Deportes, si uno practica la natación, el uso del tenis continuamente, etcétera, ¿no? La profesión, ¿no? Un paciente que es una persona que es veterinario, una persona que trabaja en el área de ganadería, que siempre está en el área tropical, ¿no? Pacientes que limpian ríos, están en alcantarillados, trabajan en áreas donde hay bastante humedad, pues también tienen ese riesgo, ¿no? La indumentaria, a veces nosotros utilizamos algún tipo de indumentaria para aislar, ¿no es cierto? Para evitar el mojarnos, por ejemplo. Entonces, esto también aumenta la humedad y produce riesgo de hongo, ¿no? La promiscuidad, porque también se ha visto que el hongo ya entra dentro de las enfermedades de transmisión sexual como la cándida. Pero no solamente es la exposición a estos factores externos, ¿no? Como los alimentos, el deporte, etcétera, sino también internos, ¿no? Por ejemplo, pacientes con patologías preexistentes. No es frecuente que un paciente que tenga problemas eh, de inmunidad, pacientes con cánceres, pacientes que han tenido
trasplantes renales, etcétera, tienen una inmunidad muy baja, por lo tanto el hongo puede asentarse. Durante el embarazo también, en pacientes con problemas endocrinológicos, ¿no? Los diabéticos, ¿no? Tienen muy frecuentemente hongos, ¿no? Alteraciones del pH cutáneo, cambios hormonales y también el uso de los medicamentos, ¿no? Cuando nosotros a veces utilizamos medicamentos de amplio espectro antibióticos que eliminan toda la flora microbiana normal, no, microbiana patógena, también la normal, y ahí se queda aquí en el hongo y los virus y estos producen estas infecciones. Vamos a clasificar a los hongos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, pueden ser superficiales y profundos. Desde el punto de vista ecológico, pueden ser exógenas, endógenas, esquemáticas, dependiendo si son superficiales, si están a nivel genital, digestivo, cutáneos, etcétera. Y también hablamos de las micosis oportunistas, ¿no? Pues clasificamos a esta micosis, tal vez este cuadrito nos va a ser de mucha utilidad, donde vamos a ver, ¿no? Las micosis superficiales, ahí tenemos la piedra y la pitirasis vesicolor. Entre las micosis superficiales, las cutáneas, ¿no? Que son las dermatofitos, onicomicosis, intertrigo, candidiasis mucocutánea. Las mucosas subcutáneas, micetoma esporotricosis. Y las profundas, tenemos las paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, criptococosis, aspergilosis, candidiasis sistémica y la mucormicosis. Tal vez desde las micosis subcutáneas ya son hongos que deben ser manejados ya de forma tal vez no ambulatoria, intrahospitalaria, o por lo menos deben ser manejadas bien supervisadas, ¿no? Ya las paracoccidioidomicosis, estas profundas, sobre todo la mayoría ya tienen que ser tratadas dentro de un hospital. Por el tipo de tratamiento que se hace, ¿no? Las micosis superficiales, estas están localizadas en la piel, en anexos de la piel, que son las mucosas, las uñas, los pelos, ¿no? También se produce por los dermatofitos o levaduras y hay otros hongos también, ¿no? Hablamos de los dermatofitos, ¿no? Las tiñas o tineas y las cándidas que se producen por levaduras, ¿no? Entonces ahí tenemos este tipo de hongos, ¿no? Bueno, entre los factores predisponentes ya hemos hablado, ¿no? Entonces acá los vamos a enumerar, bioclimáticos, ¿no? Paciente que está en áreas tropicales, la promiscuidad, indumentaria, contacto con animales, aguas sucias, terapia indiscriminada, pH de la piel y práctica de deportes. Entonces, todo paciente que tiene un factor de riesgo y presenta, puede tener riesgo de hongo, ¿no? Por estos factores. Como hemos dicho, hay micosis producidas por dermatofitos, por cándidas también, y pueden localizarse, ¿no? En la parte folicular, por ejemplo, o extrafolicular en el pelo, en la capa córnea, en la epidermis, y también en la piel y en las mucosas también, ¿no? Entonces, una de las características del hongo es que pueden, ¿no? Diseminarse no solamente en piel, sino en mucosa y en anexos de la piel también. Veamos la clínica de los dermatofitos, ¿no? Podemos clasificarla en formas superficiales, ¿no? Que tenemos a todas las tiñas, capitis, pedis, cruris, corporis, mano, facei, unguin, imbricata, etcétera, ¿no? Y también a las formas profundas, ¿no? Como el queirón de Celso, FAO, psicosis, misetomas, granuloma tricofítico, enfermedad tricofítica también, ¿no? Entonces, dentro de las dermatofitos, estas tiñas profundas como el queirón, fabio, mesotomas, etcétera, son tiñas que también se las denomina tiñas de tipo inflamatorias, ¿ya? Vamos a ver la diferencia entre unas y otras. Hablamos de las tiñas capitis, ¿no? O sea, las tiñas que se encuentran en la cabeza, y estas vamos a hablar de la tiña tricofítica, ¿ya? Esta es endémica, o sea, pues, se presenta en niños, en escuelas, internados, guarderías. El contagio puede ser directo o indirecto. Generalmente el contagio se presenta en lugares donde hay mucho hacinamiento, ¿ya? Por eso internados, guarderías, escuelas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clínica, no?
La clínica vamos a presentar estas placas descamativas, eritematosas, ¿no? Estas pueden confluir y los cabellos parecerían como fueran cortados a 1 o 2 milímetros de su emergencia, ¿no? Es como si uno cortara como un asadón, como el pasto, ¿no? Va cortando así. Encima de estos pelitos pueden presentarse escamas blanquecinas o grises. No da mucha molestia, ¿no? Solamente sugestivas, ¿no? Porque al ver las escamas, el paciente puede sentir un poco de escozo. Si no hay este tipo de lesiones, que, como hemos dicho, que el pelo se corta, ¿no? Puede dejar, parecería que hubiera áreas que son alopécicas, ¿no? Pero después, una vez curado el hongo, el pelo vuelve a crecer. Por eso es que dice que no deja alopecia cicatrizar. Cuando cicatriza, no deja alopecia. ¿Quién es el agente etiológico? El Trichosporum tonsurans es el que va a producir la tiña tricofítica. Diferenciamos con todas las patologías que van a presentar alopecias, ¿no? Como una alopecia areata en el lupus, por ejemplo, las dermatitis seborreica, psoriasis y la tricotilmanía, ¿ya? Entonces ahí tenemos. Bueno, ahí vamos a ir viendo las imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? La tiña capitis localizada en la cabeza, ¿no? Va a presentar áreas alopécicas. Ahí tenemos áreas donde no hay pelo, pero si vemos bien, sí hay un poquito de pelo, ¿no? Hemos dicho que se corta el pelo a 1 o 2 milímetros. Esas placas blanquecinas, estas escamas, ¿no? Blanquecinas que se van a presentar o de color grisáceo, ¿no? Ahí tenemos lo mismo, ya una placa también que se encuentra en la cabeza, esa placa blanquecina o grisácea, donde hay una pérdida del pelo a 1 o 2 milímetros de su nacimiento. Se corta en realidad el pelo, ¿no? En estos casos. Un ratito. ¿No? Entonces ahí miren, ¿no? Esas áreas, ¿no? Áreas donde hay pérdida del pelo, ¿no? Pero más que la pérdida del pelo, lo que es esa placa, ¿no es cierto? Esa escama, esa descamación, ¿no? Y los pelos parecen cortaditos a 1 o 2 milímetros por encima. Miren, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Esas placas, esas escamas, no es una placa, es una escama blanca, ¿no? Descamativa. Y si bien no hay la escama, pero tenemos esas áreas donde hay pérdida del pelo, ¿no es cierto? Pero esta alopecia es transitoria, ¿no? Mientras tiene el hongo, una vez que el hongo se trata, se hace tratamiento, estas áreas alopécicas vuelven a presentar pelo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ahí, ¿no? Ahí tenemos estas áreas. Y parecería que fueran como caspa, ¿no es cierto? Bueno, la otra tiña capitis tenemos la tiña microspórica, ¿no? También en edad escolar, contagio puede ser directo e indirecto, son placas descamativas con un pequeño eritema, ¿no? Los pelos parecen cortados al mismo nivel, pero son quebradizos. Uno cuando jala el pelo se va a desprender rápidamente. Igual puede presentar estas escamas grises, ¿no? De color ceniza, no da mucha molestia, ¿no? Puede producir un tipo de pérdida del pelo, pero tampoco no deja cicatriz alopécica, ¿no? La tiña microspórica producida por el Microsporum canis, con quien hacemos diagnóstico diferencial, con la alopecia areata, la dermatitis seborreica, psoriasis y la tricotilmanía, ¿ya? Pues miren, igual, ¿no? Se presenta pérdida del pelo, esas placas grises, escamas, perdón, escamas grises, y estos pelos al jalar se van a romper fácilmente, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? Estas escamas grises, los pelos cortados, pero se desprenden fácilmente y no producen ningún tipo de alopecia. Habíamos hablado
de algo de eritema, ¿no es cierto?, que puede presentarse en estas áreas donde hay esas escamas, ¿no? Pelos frágiles, ¿no? Miren, esa placa, digo, esa escama, ¿no? Esas escamas, los pelos cortados, pero si nosotros jalamos, esos pelos se vuelven frágiles y se rompen fácilmente. Entonces, miren, esa escama, ¿no? Que va a presentar de color gris, blanquecino, ¿no? Y áreas donde no hay pelos, son pelos frágiles que se rompen fácilmente, pero al tratamiento, al curar el hongo, este va a desaparecer. Ahí también tenemos lo mismo, ¿no? Miren, muchas veces estos eritemas que hay se presentan ¿por qué? Porque el paciente a veces produce mucho rascado, ¿no? Se rasca mucho y puede producir lesiones por el rascado también, ¿no? Bueno, hemos visto las tiñas microsporum, tiñas tricofíticas, ¿no? Que son lesiones o tiñas capitis, ¿no? Que son tiñas secas, ¿no? La tiña capitis, otra tenemos la celsa o tiña, hemos dicho que estas tiñas son tiñas inflamatorias, ¿no? El cairón de celso o tiña inflamatoria. Entonces, en estos casos, ¿qué vamos a ver? Son niños en áreas rurales o ganaderas y se presenta por la manipulación de ganado vacuno o caballar, ¿no? ¿Qué características va a tener? Como estamos hablando de un proceso inflamatorio, no vamos a tener placas eritematosas, exudativas, pústulosas, son levantadas. Las pústulas pueden confluir y formar pequeños abscesos o grandes abscesos. Hay una marcada reacción inflamatoria, por eso estamos hablando de una tiña inflamatoria, pero no hay fiebre, no hay compromiso sistémico, ¿no? Puede haber un aumento del tamaño progresivamente de estas lesiones, puede haber adenopatías regionales y una característica de la tiña inflamatoria es que deja alopecia cicatrizal, es decir, al curar va a producir, va a dar lugar a una pérdida del pelo, pero de forma de por vida, vamos a decir, porque no va a crecer pelo más en esa área. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? ¿No? La tiña por Metagropetis y el Microscopium gypsum, ¿no? Son los dos que van a producir el Metagropetis y el gypsum, ¿no? Diagnóstico diferencial con el impético vulgar, abscesos del cuero cabelludo y la foliculitis. Pues miren, esta es una tiña de Celso, ¿no? Ahí tenemos el queirón de Celso, ¿no? Son tiñas inflamatorias, eritematosas, hay abscesos que van a ir confluyendo o que van a, pústulas, ¿no? Que van a ir confluyendo y formando áreas de absceso. Miren, toda esta área que es inflamatoria, donde hay pérdida del pelo, al curar no va a haber crecimiento del pelo, ¿no? Deja una alopecia cicatrizal, ¿no? Miren, entonces, esas pequeñas pústulas que se van uniendo formando esos abscesos, hay pérdida del pelo en esta área, ¿no es cierto? Y deja una alopecia de tipo cicatrizal. Miren, pequeños abscesos, ¿no? Abscesos que se unen, ¿no? O pústulas, ¿no? Que se unen formando abscesos. Ahí, ese sería lo mismo, miren, ahí tenemos pequeñas pústulas que forman abscesos. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué serán esos? ¿Qué será eso? ¿Cuál, doctora? Esto que está con la flecha, sobre todo este que se No- nota más. Nódulo. ¿Pero qué nódulo sería ahí? ¿Será un nódulo?
¿Será nódulo eso? ¿Qué será? ¿Qué puede haber? Si es un proceso inflamatorio, ¿qué puede ser esto? ¿Mm? Ganglios cervicales inflamados, doctora. Ganglios cervicales. Son ganglios, ¿no? Hemos dicho que como es un proceso inflamatorio va a haber ganglios. No hay fiebre, no hay compromiso sistémico, pero sí va a haber ganglios positivos, ¿no? Pues miren, son esos pequeños pústulas que confluyen, forman abscesos. Toda esta área va a haber una pérdida del pelo, ¿no? La otra tiña capitis, que es la tiña fábica o favo, que también es una tiña inflamatoria, es hereditaria. O sebáceo, doutora? ¿Cómo? Oh, ¿qué dices? No te entendí. Bueno, la tiña capitis o favo es una tiña fábica, ¿no? Es también una tiña inflamatoria, hereditaria, en la niñez y en el adulto, manipulación de ganado vacuno caballar. Igual, como su nombre, más que es una tiña de tipo inflamatoria, ¿no es cierto? Va a presentar lesiones eritematosas, costrosas, pústulas que confluyen, costras amarillentas y una característica que tiene la tiña fábica es los godet fábicos. Los godet fábicos son lesiones con la concavidad central, vamos a ver también, compromete piel, uñas y también que deja alopecia cicatrizar. El Trichopitum snolenni es el que va a producir este tipo de tiña y diferenciamos con una foliculitis, lupus, discoide, alopecias en general. Entonces, igual, ¿no? Esta también presenta un proceso inflamatorio, va a presentar estas pústulas, confluyen formando abscesos, ¿no? Ahí tenemos, y tiene los godet fábicos. ¿Cuáles son esos godet fábicos? Si nosotros vamos a delimitar, por ejemplo, esta lesión, ¿ya? El godet fábico es este. Vemos, ¿no es cierto?, como un pequeño punto, es como si fuera un cráter, ¿no? Y al medio un hoyito, ¿no? Ese es el godet fábico, ¿ya? Pero miren, en este paciente, todas esas áreas donde no hay pelo va a presentar una alopecia cicatrizal, no va a crecer pelo en esa área, ¿ya? Entonces, no olvidemos las tiñas superficiales. Hemos hablado de las tiñas capitis, ¿no? Tenemos las tiñas, tricofíticas y microspóricas, que son como las tiñas más secas, ¿no es cierto? Hay escamas, hay pérdida del pelo, pero no hay alopecia cicatrizal. Y en el otro grupo están las tiñas inflamatorias, el cairón de Celso y el favo, que sí producen alopecia cicatrizal, que sí hay un componente inflamatorio, hay pústulas, abscesos, ¿no? Que dan lugar a pérdida del pelo y al cicatrizar no va a crecer pelo más en esa región. Otro tipo de tiña que tenemos es la tiña pedis, ¿no es cierto? O la tiña en los pies, ¿no? Y es una micosis que vamos a encontrar frecuentemente, ¿no? Sobre todo en personas que viven en áreas tropicales, más frecuentes en los varones, sobre todo en los hombres, en adultos hombres. El contacto es directo, que es raro, generalmente es el contacto indirecto, que es la regla. Hay factores que condicionan para que uno tenga onicomicosis o tenga tiña pedis, que es la hiperhidrosis, ¿no? Es decir, paciente que tiene exceso de sudoración va a ser un factor de riesgo. Otro, generalmente el uso de calcetines impermeables, botas, esos calzados de caucho, los tenis,
las profesiones, jabones alcalinos, entre las profesiones aquellos que están, por ejemplo, en limpieza de alcantarillados, limpian ríos, drenan ríos, esos que están en contacto con el agua continuamente, el factor de riesgo. Entre las causas tenemos tres, ¿no es cierto? El Dicosporum, el rubrum, interdigitales y epidermitón flucoso son los causantes de la tiña pedis, ¿no? ¿Con quién hacemos diagnóstico diferencial? Por una dermatitis de contacto, por las lesiones que son muy similares, la psoriasis, la piodermitis y las disidrosis, ¿no? Conocemos a la tiña pedi como quién, como pie de atleta, ¿ya? Entonces vamos a ver la clasificación. Entonces, esta clasificación es importante, ¿ya? Esta tiña pedis tiene una forma clínica que es la disidrósica, ¿no? Dos, la hiperqueratósica y tres, la intertriginosa, ¿ya? Son tres tipos de tiñas pedis. Puede haber también una forma mixta, ¿no? Donde en un pie podemos encontrar estas tres formas. Ahora, cuando hablamos de dishidrósica, estamos hablando de una tiña húmeda, ¿no es cierto? Va a presentar vesículas intraepidérmicas, va a tener una base eritematosa, se encuentra en la planta y bordes laterales, ¿no? Produce erosiones de las vesículas, produce mucho prurito, dolor a la deambulación, porque como son pequeñas vesículas intraepidérmicas, al pisar produce un poco de dolor, ¿no? Las hiperqueratóxicas o secas son placas eritematosas, escamosas, hiperqueratóxicas, fisuradas en la planta y bordes laterales, producen prurito y dolor también, ¿no? Son como estas, como la tierra seca, ¿no es cierto? En el desierto, así se agrietan cuando es una tiña hiperqueratóxica. La intertriginosa se presenta en áreas donde va a haber fisuras y hay una maceración, ¿no? Es decir, dentro, entre los dedos, ¿no? Y va a presentar una fisura, va a presentar vesículas periféricas, prurito, va a haber fetidez, dolor, y se presenta, como les digo, en pliegues interdigitales, ¿no? Entonces, disidrósica, húmedas, vesículas, hiperqueratósica más seca, como escamas, y tertriginosa dentro o entre los pliegues interdigitales, ¿no? Vayamos reconociendo, ¿ya? Entonces no olvidemos la clasificación, disidrósica, hiperqueratósica e intertriginosa. ¿Qué tipo de tiña será? Disidrósica, hiperqueratósica o intertriginosa. ¿Mm? Hiperqueratósica, doctora. Exacto, ¿no? Es más una tiña seca, ¿no? En la planta, bordes, laterales. Acá, ¿qué tipo será? Ahí tenemos las lesiones. Será disidrósica, hiperqueratósica, intertriginosa. Deshidrósica, doctora. Exacto, porque presenta pequeñas vesículas, ¿no? Ahí está, sobre un fondo eritema. Ahí, Hiperqueratósica. ya. ¿Qué más aquí? Intertriginosa sería, ¿no, doctor? Eso. Intertriginosa, hiperqueratósica. Es una lesión mixta, ¿no? Ahí tenemos aquí vesículas, ¿no? Que se han roto y están en proceso de cicatrización, pues una mixta. Esta, ¿qué será? Disidrósica, hiperqueratósica, intertriginosa. Y ustedes tienen que saber si es, primero, si seca o es húmeda. Ahí estamos viendo vesículas.
Deshidrósicas, doctora, porque tienen, ¿no? Hay vesículas. Ahí, bueno, es más seca. Ahí tenemos una hiperqueratósica, pero también aquí podemos ver algo de vesículas. Es una mixta. Tenemos fisuras, ¿no? Puede ser una hiperqueratósica, pero también aquí tenemos intertriginosa. Y miren, muchos de estos casos se acompañan siempre de onicomicosis, hongos en las uñas. No, miren, hiperqueratósicas y aquí tenemos el hongo en las uñas, ¿no? La intertriginosa, hemos dicho, son fisuras, ¿no es cierto?, dentro de los pliegues, en áreas muy húmedas donde hay una maceración, estas fisuras, ¿no es cierto?, que pueden producir el ingreso de bacterias y formar abscesos como secuelas. Bueno, también hemos dicho que de acuerdo al lugar donde se encuentre podemos clasificarlos, ¿no? La tiña cruris o eritema marginado de hebra, ¿no? Es cosmopolita, un factor que predispone. Ustedes están viendo que se repite continuamente la hiperhidrosis, ¿no? El uso de ropa ajustada, pacientes diabéticos, obesos, ¿no? Porque se encuentra esta lesión en la zona crural, ¿no es cierto? Entonces, que van a presentar un eritema bilateral, eh, pero a veces este proceso eritematoso que es inflamatorio al inicio, con el tiempo puede cambiar, ¿no?, su estructura en la piel y puede haber una liquenificación, ¿no? Tricosporum rubrum y flocosum es el agente etiológico. Diagnóstico diferencial con una dermatitis de contacto, intertrigo, psoriasis y dermatitis seborreica, ¿no? Entonces, miren, en áreas crurales, ¿no? Bordes bien delimitados, ¿no? Eritematosos, en áreas donde hay humedad, ¿no? Miren, personas que mucho tiempo están sentadas, hay mucha humedad, uso de ropa muy ajustada, o a veces ropa interior que tiene mucho sintético que mantiene la humedad. En personas mayores es muy frecuente, ¿no? Porque son, no se los cambia o a veces se hacen, se orinan, no les cambian la ropa, entonces esa humedad seca la piel, altera el pH, se presenta el hongo, ¿no? Miren, pacientes obesas, personas diabéticas, ¿no? Ahí tenemos la tiña cruris o eritema de hebra, ¿no? La región inguinal, ¿no? Inguinocrural. Ahí tenemos lo mismo, ¿no? Mira, entonces puede ir desde la región crural, puede extenderse hasta el abdomen, ¿no? Lo mismo, bueno, ahí tenemos, ¿no? Se ve un poco el borde. Ahí tenemos, mira. Y acá es una tiña corporis, ¿no? Para estudiar la parte del cuerpo, pero acá miren, la tiña cruris, ¿no? Miren, ahí también. Los bebés, ¿no? A veces cuando se les deja con pañales mucho tiempo, no se los cambia, entonces cambia el pH, se siente el hongo y si mantenemos esa humedad, pues le damos un mayor, un área, ¿no? O sea, un medio ambiente adecuado para el hongo y puede establecerse por meses, ¿no? La tiña corporis o herpes circinado también de distribución cosmopolita, generalmente el contacto con perro y gato son los factores de riesgo, son lesiones eritematosas, descamativas, pueden ser únicas o múltiples, el Trichosporum rubrum, tonsuras y Microsporum canis son los agentes etiológicos, ¿no? Diagnóstico diferencial, pitiriasis rosada, alba, lepra o erupciones medicamentosas, ¿no? Entonces, miren, esta tiña corporis o herpes circinado se presenta en qué, en las partes del cuerpo, ¿no es cierto? Ahí también, en la región del abdomen, en los brazos, ahí tenemos, miren, ahí, ahí. Siempre tienen una característica de los hongos, es que tienen un borde más o menos limitado y se ven, ¿no es cierto?, las áreas donde está la lesión y aquí tenemos áreas de piel sana, ¿no?
Miren, ahí bien delimitado, ¿no? Como el hongo se va extendiendo hacia los costados, ¿no? Ahí, ahí tenemos uno y aquí también está el otro. Miren, ahí hay uno, aquí tenemos otro, aquí, aquí, aquí y ahí también, ¿no? Son lesiones que distribuyen en todo el cuerpo, ¿no? La región axilar, ¿no? Siempre son bordes eritematosos, ¿no? Bien delimitados que van extendiéndose hacia la periferia. Ahí tenemos uno, otro, ¿no? Ahí también. Muchas veces estos hongos pueden producir mucho escozor, ¿no? O pueden sobreinfectarse también, ¿no? Y en algunos casos, como en este paciente, por ejemplo, se presentó un absceso, ¿no? Como una complicación, que no es muy frecuente, ¿no? Pero en algunos casos puede darse también. ¿No? Ahí miren en la región de la espalda y vemos ahí, ¿no? Los hongos que se presentan en bien delimitados, ¿no? Bordes bien delimitados. Lo mismo. Siempre que uno ve un hongo y quiere hacer algún tipo de estudio, vamos a hacerlo de la parte más periférica, porque es ahí donde se encuentra el más activo el hongo, ¿no? Ahí tenemos. Mira, ¿no? Estas partes, ¿no? De estas partes que son los de mayor descamaciones porque el hongo está más grande, está más activo en ese nivel, ¿no? Mira, región del cuello, región axilar, la humedad, factores de riesgo, ¿no? Miren, ahí tenemos bordes bien delimitados, ¿no? Y tenemos también estos pacientes que presentan esas lesiones que se van aumentando de tamaño a la periferia, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí. Descamación, bordes, ¿no? Bien delimitados, ahí estamos, ¿no? Y aquí hay área de piel sana, ¿no? En el medio del hombro. Y también, miren cómo se distribuye en todo el cuerpo, ¿no? Puede haber pérdida de pelo, sí, pero una vez que se trata el hongo, este pelo puede volver a aparecer, a crecer, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Entonces hay placas descamativas, ¿no? Lesiones descamativas. La tiña unguis o tiña de las uñas, ¿no? Generalmente se presenta en ambos sexos, frecuentemente por encima de los 40 años, ¿no? Predomina tanto en la mujer como en el varón, de la misma forma, no hay predilección por uno u otro sexo, ¿ya? Eh, las mujeres son las que consultan más por la parte estética, ¿no? Entonces, en relación a los varones. Las predisposiciones son trastornos circulatorios, por ejemplo, cuando hay un traumatismo en la uña o en pacientes que tienen diabetes, no tienen el riesgo de hongos. En personas mayores también, ¿no? Donde ya no hay buena circulación, bueno, ahí se presenta este tipo de hongos, ¿no? Pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes con hiperhidrosis, que son factor de riesgo, chicos por un rubro, metagropoetis y tonsuras son los agentes biológicos. ¿Y con qué hacemos diagnóstico diferencial? Por ejemplo, con una malformación de la uña, algunas psoriasis, el líquen plano, las onicomicosis por levaduras. Ahora tenemos tres tipos también, ¿ya? Una subungual, ¿no? Si nosotros tenemos, ahí vamos a ver, ahí tenemos la uña, ¿no es cierto? Podemos tener placas o generalmente son más distales acá y en la parte lateral, ¿no? Son erosionadas, ¿no? Como si se saliera parte de la uña, ¿no? De evolución lenta y progresiva, ¿no?
En estas, en las máculas, en las blancas superficial, en el primer dedo sobre todo, ¿no? Predomina y presenta una placa blanquecina. Y la distrófica total parecería, tiene el aspecto de madera, ¿no? Como una madera, y aparece sobre todo en el lechungueal que se encuentra engrosado, ¿no? Fuente de contagio en la piel vecina, ¿no? Frecuencia en el 70% en los pies, 27% en las manos y 3% en ambas. Y también puede haber formas mixtas, ¿no? Generalmente en los pies, porque es más frecuente, porque los pies están en mayor humedad, ¿no? Siempre estamos con tenis, medias, botas, etcétera, por el trabajo o por el deporte que hacemos, es frecuente que tengamos hongos, ¿no? Entonces, esta es una. Ahí vamos a repetir. Subungual, perdón. Esta es una subungual, ¿no es cierto? Porque está debajo de la uña y presenta esta como pérdida, ¿no? De la parte distal y lateral. Empieza tal vez así, ¿no? Este fue el inicio y posteriormente se presenta ya con esa descamación, ¿no? Miren, subungual, ¿no? Como se destroza toda la uña. Ahí tenemos también. Empieza por la parte distal y va a irse destrozando, ¿no? Miren, subungual, ¿no? Esta es una distrófica total donde se tiene el aspecto de una madera, ¿no? Se contagia de la piel vecina, subungual, distal y lateral las lesiones, ¿no? Aquí podemos tener una distrófica total cuando hay un engrosamiento, ¿no? Del lecho ungueal, que tiene el aspecto de una madera, ¿no? Ahí, miren, ¿no? Vamos teniendo una lesión distrófica blanca superficial, donde vemos estas placas blanquecinas, ¿no? En la uña. Y tenemos una distrófica total, tiene aspecto de madera. Mira, un engrosamiento de la uña, ¿no? Mira, parece madera. También, ¿no? Mira, subungual, blanca superficial. Podemos tener formas mixtas también, ¿no? Una distrófica total, miren, donde se ha destruido todo, tiene aspecto de madera. Miren, ¿no? Subungual, blanca superficial. Ahí tenemos otro tipo, ¿no? Como si se hubieran hecho pequeños hoyuelos también. Una blanca superficial, miren, esas placas blanquecinas. Podemos tener también otro tipo de tiñas que son las facei, manum, imbricata, psicosis, granuloma tricofítico, enfermedad tricofítica, misetomas. Tiña facei porque se encuentra en la cara, ¿no? Miren, bordes bien regulares, ¿no? Bien regulares, bien delimitados. Entonces, miren ahí, ¿no? Cómo va complicándose, va contagiándose, ¿no? Miren ahí. Entonces, miren cómo va todo el hongo, ¿no? Ahí también tenemos, ahí también, ¿no? En la cara, tiña facei, ¿no? Tiña mano, ¿no? Ahí está la tiña mano, ¿no? Son lesiones, ¿no? Descamativas, delimitadas también, miren, ¿no? Porque hay un límite, miren ese límite. Ahí tenemos, miren, pese a ser ahí tenemos el límite, ¿no? Un límite. El diagnóstico, mediante el examen directo, ¿no? Nosotros vamos a ver al hongo, ¿no? Un líquido aclarante, tomamos microscopio, podemos también cultivar y hacer la lectura a la semana, vemos hasta el mes. También podemos hacer
clasificarlos, ¿no? Identificar al hongo, ver en colonias, pueden ser Trichosporum rubrum, tonsuras, Metagripetis, interdigitales, Microsporum coanim, gypsum, ¿no? Epidermodis flocosum, etc. Bueno, el tratamiento aquí vamos a hacer como un pantallazo nada más, ¿no? Porque vamos a ver tratamiento en otra clase. Las tiñas capitis, ¿cuál es la diferencia de ser un tratamiento de una tiña capitis, de una tiña unguin, una tiña corporis, ¿no? El lugar, ¿no? Hay áreas del cuerpo que son más difíciles de poder ingresar y que el contacto con el medicamento sea mucho más efectivo, ¿no? Por ejemplo, en la cabeza los pelos perjudican el contacto directo del medicamento, en las uñas la piel que está, o sea, la estructura de la uña es hiperqueratóxica, entonces es difícil que una crema, por ejemplo, ingrese y necesitamos utilizar una loción o un tratamiento por vía oral, ¿no? Los imidazólicos, el clotrimazol, no son vías tópicas. Entonces, en las tiñas capitis o corporis podemos echar vía oral y vía tópica también, ¿no? Ahí tenemos. En la tiña pedis también podemos utilizar, en las onicomicosis hay que utilizar algún tipo de loción, ¿no? Y una característica que tienen las tiñas unguis es que son tratamientos largos, ¿no? Se dice que va a desaparecer el hongo, el tiempo, ¿no? En el lapso de tiempo que es igual al lapso de tiempo que tuvo el hongo, ¿no? Si yo tenía un año mi hongo, entonces aparentemente en un año voy a sanar. Entonces eso es un problema en las onicomicosis porque no hay una respuesta inmediata y el paciente piensa que es un fracaso al tratamiento, ¿no? Y que hace, busca otro tratamiento, cambia de médico, etc. Entonces tiene que explicar, ¿no? Al paciente que el tratamiento va a durar meses o puede durar hasta años. Entonces, sí, por eso es que tiene que ser constante, ¿no? Entonces tenemos un esquema un vía oral de 3 esquemas, el fluconazol, 150, 200 cada semana durante 15, 10 semanas. Podemos hacer pulsoterapias, 7 días por 7 días durante 3 meses. También puede ser 3 a 6 meses. Vía tópica también podemos utilizar algún tipo de lociones. Esto vamos a ver mucho mejor cuando hablemos del tratamiento específico. ¿Ya?